Esta es tu junta, ¿verdad? Marido dice que está en una junta, pero la esposa lo descubre en un motel con su amante. El corazón de Valeria latía tan fuerte que sentía como si fuera a salírsele del pecho. Sus manos temblorosas sostenían el teléfono celular mientras observaba desde su auto estacionado a media cuadra del motel Las Palmas. No podía creer lo que estaba viendo. Su esposo Mauricio, el hombre con quien había compartido 8 años de matrimonio, caminaba de la mano con una mujer desconocida hacia la habitación número 12. El mundo se le vino encima cuando presenció el beso apasionado que se dieron antes de desaparecer tras esa puerta azul desgastada. Sus lágrimas empañaron la pantalla del teléfono mientras trataba de enfocar la cámara para tomar la fotografía que cambiaría su vida para siempre. Antes de que nos cuente qué pasó después de ese momento devastador, déjenos saber desde dónde nos está viendo. ¿Desde qué ciudad o país nos acompaña en estas historias que nos encantan narrarle? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan hasta usted, así que no olvide escribirnos. Para entender cómo Valeria llegó a ese momento tan doloroso, tenemos que regresar al inicio de esta historia, 6 meses antes, cuando todo parecía perfecto en la vida de los Cordero Montes. Era una mañana soleada de febrero del 2011 en Monterrey, Nuevo León. Valeria Montes Paredes se despertó con la satisfacción de quien tiene control total sobre su vida. A los 34 años, había logrado construir una reputación sólida como arquitecta de interiores en una ciudad donde la competencia era feroz. Su despacho, ubicado en la zona comercial más exclusiva de San Pedro Garza García, atendía a la élite regiomontana que buscaba transformar sus espacios en verdaderas obras de arte. Mauricio ya se había levantado temprano, como siempre. Valeria escuchó el ruido de la regadera en el baño principal y sonrió al pensar en lo afortunada que era. Su esposo, Mauricio Cordero Santillán, de 41 años, manejaba uno de los distribuidores de refacciones automotrices más exitosos de la región. Su negocio, Autopartes Cordero, había crecido exponencialmente en los últimos 3 años, lo que les permitía vivir en una casa de 2 plantas en una de las colonias más prestigiosas de la ciudad. Valeria se dirigió a la cocina, donde ya encontró el café preparado. Mauricio siempre se encargaba de eso antes de bañarse. Era uno de esos pequeños detalles que le recordaban por qué se había enamorado de él. Alto, moreno, con una sonrisa que podía conquistar a cualquiera y una forma de hablar que inspiraba confianza inmediata. Era el tipo de hombre que las mujeres volteaban a ver en la calle, pero que había elegido compartir su vida con ella. El desayunador de granito negro brillaba bajo la luz matutina que se filtraba por los ventanales. Valeria preparó huevos rancheros, el platillo favorito de Mauricio, mientras revisaba mentalmente su agenda del día. Tenía una cita importante con los dueños de una residencia en Carretera Nacional que querían remodelar completamente sus espacios interiores. Era el tipo de proyecto que podía representar varios millones de pesos y consolidar aún más su prestigio profesional. Mauricio bajó las escaleras, ajustándose la corbata color vino que Valeria le había regalado en su aniversario. Su traje gris oscuro le daba un aire ejecutivo que a ella siempre le había parecido irresistible. Se acercó por detrás y la abrazó, depositando un beso suave en su cuello. «Buenos días, mi amor», le dijo con esa voz grave que la hacía sentir protegida. «Huele delicioso, como siempre». Valeria se recargó en su pecho, sintiendo la seguridad que le transmitía su presencia. «Es tu favorito, ya sabes que me gusta consentirte», respondió mientras servía los huevos en 2 platos de porcelana blanca. Se sentaron en el desayunador como todas las mañanas. Era un ritual sagrado que habían mantenido durante los 8 años de matrimonio. Mauricio revisaba los titulares del periódico El Norte en su iPad, mientras Valeria organizaba mentalmente las tareas del día.
La tranquilidad doméstica los envolvía como una manta tibia. Por cierto, tengo que avisarte que las próximas semanas voy a estar más ocupado de lo normal, comentó Mauricio sin levantar la vista de la pantalla. Estoy expandiendo el negocio hacia Saltillo y Tampico. Van a ser muchas juntas con inversionistas y proveedores nuevos. Valeria asintió comprensivamente. Sabía que el éxito de Mauricio requería dedicación y sacrificio. Qué bueno, mi amor. Me da mucho gusto que el negocio esté creciendo tanto. Solo no te olvides de cuidarte y de descansar. Mauricio levantó la mirada y le sonrió. Por eso te amo tanto, Valeria. Siempre me apoyas sin hacer preguntas complicadas. No sabes lo afortunado que me siento de tenerte. Esas palabras llenaron el corazón de Valeria de una calidez familiar. Después de 8 años juntos, seguía sintiendo mariposas en el estómago cuando él la miraba de esa manera. Su matrimonio era la envidia de sus amigas, quienes constantemente le preguntaban cuál era su secreto para mantener viva la llama del amor. El teléfono de Mauricio vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba llamada privada. Él la tomó inmediatamente y se alejó hacia la sala. «Disculpa un momento, amor. Es del trabajo», dijo mientras contestaba. «Bueno, sí, habla Mauricio. Sí, ya sé de qué me hablas. No puedo platicar ahorita, después te llamo». Regresó a la cocina con una expresión ligeramente tensa que Valeria no pasó por alto. «¿Todo bien?», le preguntó mientras recogía los platos del desayuno. Sí, todo perfecto. Nada más son los típicos problemas de siempre. Ya sabes cómo son los proveedores, siempre quieren todo para ayer», respondió Mauricio mientras se servía una segunda taza de café. Valeria notó que sus manos temblaban ligeramente, pero decidió no darle importancia. Los negocios siempre traían estrés. Eso era normal. A las 9 de la mañana ambos salieron de casa. Mauricio manejaba su BMW Serie 5 color negro, mientras Valeria conducía su Audi A4 blanco. Se despidieron con un beso en el garage, como todas las mañanas, sin imaginar que esa rutina perfecta pronto se volvería un recuerdo doloroso. La oficina de Valeria estaba ubicada en un edificio de cristal y acero en la zona rosa de San Pedro. Su despacho, decorado con muebles minimalistas y obras de arte contemporáneo, reflejaba su éxito profesional. Su asistente, Lupita, ya tenía todo preparado para la cita de las 10. La mañana transcurrió sin contratiempos. Los clientes quedaron fascinados con las propuestas de Valeria y prácticamente cerraron el contrato en esa primera reunión. Era exactamente el tipo de día que le recordaba por qué amaba su trabajo. Durante el almuerzo, decidió llamar a su madre, Catalina Ríos de Paredes. Era una tradición que mantenían desde que se había casado. Su madre, de 59 años, era una mujer profundamente religiosa que había dedicado su vida a crear un hogar perfecto para su esposo e hija. «Hola, mamá. ¿Cómo amaneciste?», preguntó Valeria mientras comía una ensalada en su restaurante favorito del centro de San Pedro. «Muy bien, mija. Tu papá y yo estábamos platicando que ya tienen mucho tiempo sin venir a cenar. ¿Qué tal si vienen el domingo?», respondió Catalina con esa calidez maternal que siempre tranquilizaba a Valeria. «Perfecto, mamá. Le digo a Mauricio y confirmamos. Por cierto, ¿cómo está papá?». Don Emilio Montes, de 66 años, era un hombre de principios férreos que había construido un próspero negocio de abarrotes desde cero. Su hija había heredado de él la disciplina y la determinación, pero también su tendencia a ser extremadamente observador. «Está bien, pero ya sabes cómo es tu papá. Ayer estuvo preguntando por Mauricio, que sí, cómo le va en el negocio, que si los números cuadran. Ya le dije que no se meta, pero tú conoces a tu padre». Valeria rió suavemente. Su padre siempre había sido protector con ella, incluso después del matrimonio. «Es normal, mamá. Papá nada más se preocupa por nosotros». «Sí, mija, pero a veces siento que desconfía de Mauricio sin razón. Tu esposo es un buen hombre que te ama y te respeta. No todos los hombres son iguales».
Esas palabras resonaron en la mente de Valeria el resto de la tarde. Su madre tenía razón. Mauricio era diferente a los hombres que conocía. Era atento, cariñoso y siempre la hacía sentir especial. ¿Por qué su padre no podía verlo? Cuando regresó a casa esa noche, Mauricio ya estaba ahí, pero algo había cambiado. Estaba sentado en la sala, hablando por teléfono en voz baja. Cuando la vio llegar, terminó rápidamente la llamada. «Hola, mi amor. ¿Cómo te fue?», le preguntó mientras se acercaba a darle un beso. Pero Valeria notó que evitó su mirada. «Muy bien. Cerré el proyecto de carretera nacional», respondió, mientras colgaba su bolsa en el perchero del recibidor. «¿Y tú, cómo estuvo tu día?». «Bien, bien. Muchas juntas, ya sabes. De hecho, mañana voy a tener que quedarme hasta tarde. Tengo una cena con unos inversionistas de Tampico». Era la primera vez en 8 años que Mauricio mencionaba una cena de trabajo sin invitarla. Siempre había sido muy claro en que ella era parte de su éxito y que le gustaba presumirla en los eventos sociales. «¿No quieres que te acompañe?», preguntó Valeria, tratando de sonar casual. «No, mi amor. Va a ser algo muy aburrido, puro trabajo. Además, sé que tienes mucho trabajo tú también». Esa noche cenaron en silencio. Mauricio parecía perdido en sus pensamientos, revisando constantemente su teléfono. Valeria trató de iniciar conversación varias veces, pero él respondía con monosílabos. Cuando se fueron a dormir, Mauricio se acostó de espaldas a ella, algo que nunca había hecho antes. Valeria se quedó despierta varias horas, sintiendo por primera vez en 8 años que algo no estaba bien en su matrimonio perfecto. El teléfono de Mauricio vibró en la mesa de noche. Él lo tomó inmediatamente y salió de la habitación para contestar. Valeria escuchó su voz susurrando en el pasillo, pero no pudo distinguir las palabras. Cuando regresó, ella fingió estar dormida. Los siguientes días siguieron el mismo patrón. Mauricio estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Las llamadas privadas se volvieron más frecuentes, siempre contestadas lejos de ella. Sus explicaciones sobre el trabajo se volvían más elaboradas pero menos creíbles. Una semana después, durante la cena dominical, en casa de sus padres, don Emilio hizo una observación que quedaría grabada en la memoria de Valeria para siempre. «Mauricio, ¿cómo va la expansión a Saltillo?», preguntó mientras cortaba su carne asada. Mauricio se tensó visiblemente. «Muy bien, don Emilio. Ya estamos viendo locales y proveedores. Qué interesante, porque ayer me topé con Rodolfo García, que es distribuidor de refacciones allá, y me dijo que no había escuchado nada de nuevos competidores en la zona». El silencio se volvió incómodo. Mauricio carraspeó antes de responder. «Bueno, todavía estamos en pláticas muy preliminares. No hemos hecho nada oficial». Don Emilio asintió lentamente, pero Valeria vio en sus ojos esa mirada que conocía desde niña. La mirada que ponía cuando algo no le cuadraba en sus cuentas. Esa noche, mientras regresaban a casa, Valeria finalmente decidió hacer la pregunta que llevaba días evitando. «Mauricio, ¿está todo bien entre nosotros?». Él la miró sorprendido. «Claro que sí, mi amor. ¿Por qué preguntas eso?». «No sé, siento que estás distante. Las llamadas, las juntas, todo esto es nuevo». Mauricio detuvo el auto en un semáforo en rojo y la tomó de la mano. «Valeria, mi vida, sé que he estado muy ocupado, pero todo es por nosotros. Quiero que tengamos una vida aún mejor. ¿No confías en mí?». La pregunta la desarmó completamente. «Por supuesto que confío en ti. Solo estoy preocupada. No tienes de qué preocuparte. Todo va a estar bien, te lo prometo». Pero mientras pronunciaba esas palabras, Mauricio evitó mirar a Valeria a los ojos. Y por primera vez en 8 años de matrimonio, ella dudó de la sinceridad de su esposo. Esa misma noche, acostada en la oscuridad mientras Mauricio dormía a su lado, Valeria sintió una sensación extraña en el estómago. Era como si una voz interior le susurrara que algo terrible estaba a punto de suceder.
No sabía que esa intuición la llevaría 6 meses después a estar estacionada afuera del motel Las Palmas, viendo cómo su mundo perfecto se hacía pedazos. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional para Valeria. Lo que había comenzado como una intuición incómoda se transformó en una certeza dolorosa de que algo estaba terriblemente mal en su matrimonio. Mauricio llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con explicaciones que sonaban ensayadas y poco convincentes. Era un miércoles por la noche cuando Valeria decidió esperarlo despierta. El reloj marcaba las 11:30 cuando escuchó el BMW entrar al garaje. Mauricio subió las escaleras con pasos cautelosos, tratando de no hacer ruido. Cuando entró a la habitación y encendió la luz, se sobresaltó al verla sentada en la cama. «¿Qué haces despierta, mi amor?», preguntó mientras se aflojaba la corbata. Su voz sonaba tensa. «Te estaba esperando». «¿Cómo te fue en la junta?», respondió Valeria, estudiando cada gesto de su rostro. Muy bien, los inversionistas están interesados en el proyecto, pero me extendí más de lo que pensaba. Ya sabes cómo son estas cosas». Valeria notó que evitaba mirarla directamente y que sus manos temblaban ligeramente mientras se desabrochaba los botones de la camisa. Además, había algo diferente en él, un aroma que no reconocía, una fragancia floral muy sutil, pero definitivamente femenina. «¿Usaste colonia nueva?», preguntó tratando de sonar casual. Mauricio se detuvo en seco. «¿Colonia? No, para nada. Debe ser del restaurante donde cenamos. Ya sabes cómo huelen esos lugares fancy». Pero Valeria conocía perfectamente el aroma que usaba su esposo desde hacía años. Era Polo Blue de Ralph Lauren, una fragancia que ella misma le había regalado en su primer aniversario. Lo que ahora percibía era algo completamente diferente, algo que parecía haber impregnado su ropa de manera íntima. Esa noche, Mauricio se duchó por segunda vez en el día, algo que jamás había hecho antes. Cuando salió del baño, se acostó dándole la espalda y fingió quedarse dormido inmediatamente. Valeria permaneció despierta hasta las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no se atrevía a formular. Los siguientes días trajeron más señales alarmantes. El teléfono de Mauricio se había convertido en una extensión de su cuerpo. Lo mantenía siempre en silencio y contestaba inmediatamente cada llamada, alejándose para hablar en privado. Valeria comenzó a notar que incluso cuando estaban cenando, él revisaba constantemente la pantalla por debajo de la mesa. Una tarde, mientras Mauricio se duchaba después del trabajo, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Valeria lo miró fijamente, luchando con su conciencia. Nunca había violado la privacidad de su esposo, pero la curiosidad era más fuerte que sus principios. Se acercó lentamente y vio el mensaje en la pantalla bloqueada. Era de un número sin nombre que decía: «¿A qué hora nos vemos mañana? No puedo esperar a estar contigo de nuevo». El mundo se le vino encima. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse en la cama para no desmayarse. El sonido del agua dejó de escucharse en el baño y rápidamente regresó a su lugar fingiendo leer una revista. Mauricio salió envuelto en una toalla, tomó el teléfono y leyó el mensaje. Su expresión cambió inmediatamente y salió de la habitación para hacer una llamada. Valeria pudo escuchar fragmentos de la conversación desde el pasillo. «No puedes escribirme a esta hora. Te dije que fueras más cuidadosa. Mañana a las 6 en el mismo lugar». «Sí, yo también». Cuando regresó a la habitación, Valeria fingía estar dormida, pero por dentro se estaba desmoronando. Las palabras que había escuchado confirmaban sus peores temores. Su esposo, el hombre que había jurado amarla y respetarla hasta que la muerte los separara, la estaba traicionando de la manera más vil. El viernes por la noche, durante la cena semanal en casa de sus padres, don Emilio hizo comentarios que aumentaron las sospechas de Valeria. Su padre, con sus 66 años de experiencia en los negocios, tenía un ojo clínico para detectar inconsistencias. «Mauricio,
Me da mucho gusto saber que el negocio va tan bien, comentó don Emilio mientras servía mezcal en copitas pequeñas. Pero tengo curiosidad por algo. El otro día me topé con tu contador, el licenciado Ramírez, en el banco, y me comentó que no ha visto movimientos tan grandes como los que describes. Mauricio casi se atraganta con el trago de mezcal. Ah, sí, es que estamos manejando algunos movimientos por otros bancos. Ya sabe cómo es esto de diversificar las cuentas. Claro, claro, respondió don Emilio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. También me platicó que las facturas que ha estado procesando no coinciden con expansiones a otras ciudades. ¿No será que te está fallando el contador? La incomodidad de Mauricio era evidente para todos en la mesa. No, para nada. El licenciado Ramírez a veces se confunde con los números. Ya tiene muchos años, ¿no cree? Don Emilio asintió lentamente, pero Valeria vio cómo su padre intercambiaba una mirada significativa con su madre. Catalina, tratando de aliviar la tensión, cambió el tema hacia los planes para las fiestas patrias que se acercaban. Después de la cena, mientras Mauricio ayudaba a don Emilio a guardar las sillas del patio, Catalina llevó a Valeria a la cocina con el pretexto de lavar los platos. «Mija, ¿está todo bien en tu matrimonio?», preguntó directamente mientras enjuagaba los vasos. Valeria sintió como si su madre pudiera leer sus pensamientos. «¿Por qué preguntas eso, mamá?». «Porque conozco a mi hija y sé cuando algo la está preocupando. Además, tu papá y yo hemos notado que Mauricio está diferente». «¿Diferente cómo?». «Más nervioso, más evasivo. Las historias que cuenta sobre el trabajo no cuadran. Tu padre tiene más de 40 años en los negocios, mija. Sabe cuando alguien no está diciendo la verdad». Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «No sé qué pensar, mamá. Últimamente siento que ya no conozco al hombre con quien me casé». Catalina dejó de lavar y se acercó a abrazar a su hija. «Ay, mija, ¿has hablado con él?». «He tratado, pero se pone a la defensiva. Dice que todo está bien, que solo está estresado por el trabajo». «Valeria, tú eres una mujer inteligente. Si algo no se siente bien, probablemente no lo esté. No ignores tu intuición». Esa conversación con su madre fue el catalizador que Valeria necesitaba. Al día siguiente, mientras Mauricio estaba en una de sus misteriosas juntas, decidió hacer algo que jamás había considerado: investigar a su propio esposo. Comenzó por revisar los estados de cuenta bancarios que llegaban a la casa. Mauricio siempre se encargaba de las finanzas, pero Valeria tenía acceso a las cuentas principales. Lo que encontró la dejó helada. Había cargos recurrentes en hoteles que no reconocía, restaurantes caros a los que nunca habían ido juntos y compras en joyerías por cantidades significativas que ella nunca había recibido. El Hotel Quinta Real aparecía en los estados de cuenta al menos 2 veces por semana durante los últimos 3 meses. Siempre en horarios extraños, siempre por unas pocas horas. El restaurante San Angelín también aparecía frecuentemente, siempre en cenas para 2 personas. Lo que más la dolió fue descubrir una compra en la joyería Berger por 15,000 pesos, hecha exactamente el día después de su aniversario de bodas. Ella había recibido un ramo de flores y una disculpa por no poder cenar juntos debido a una junta importante. Aparentemente, esa junta había sido más importante de lo que imaginaba. Valeria imprimió todos los estados de cuenta y los guardó en una carpeta en su oficina. Cada página era una puñalada más profunda en su corazón, pero necesitaba evidencias. Ya no podía seguir viviendo en la negación. El lunes siguiente, Mauricio anunció durante el desayuno que tendría que viajar a Tampico por 3 días para cerrar unos contratos importantes. Era la primera vez que mencionaba un viaje de trabajo sin dar detalles específicos. «¿En qué hotel te vas a quedar?», preguntó Valeria tratando de sonar natural. Mauricio tardó unos segundos en responder. En el Hampton Inn del centro. Es donde siempre me quedo cuando voy por trabajo. ¿Quieres que te ayude a empacar?» «No, no te preocupes. Voy a llevar muy poca ropa.
Nada más es para cerrar los contratos y regresarme. Esa tarde, Valeria llamó al Hampton Inn de Tampico. Según la recepcionista, no tenían ninguna reservación a nombre de Mauricio Cordero para esas fechas, ni tampoco había estado registrado ahí en los últimos 6 meses. El martes por la noche, decidió llamar al celular de Mauricio desde el teléfono de su oficina, ocultando el número. Cuando él contestó, se escuchaba música de fondo y voces femeninas. Claramente no estaba en una habitación de hotel trabajando. «Bueno», dijo Mauricio. Valeria colgó inmediatamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. El miércoles regresó de su supuesto viaje con regalos, un perfume caro para ella y una explicación sobre lo productivos que habían sido los contratos. Pero Valeria ya no le creía nada. Cada palabra que salía de su boca sonaba falsa, cada gesto parecía actuado. Esa noche, durante la cena, decidió confrontarlo indirectamente. ¿Cómo estuvo el Hampton Inn? Todavía tiene esa decoración tan anticuada. Mauricio se tensó. Sí, muy anticuado. Definitivamente necesita una remodelación. Valeria sonrió amargamente. El Hampton Inn de Tampico había sido remodelado completamente el año anterior. Lo sabía porque había visto la información en una revista de arquitectura. «Mi amor, estás muy raro últimamente. ¿Seguro que todo está bien?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mauricio la miró fijamente por primera vez en semanas. «Claro que estoy bien. ¿Por qué lo preguntas?». «No sé, siento que ya no me cuentas las cosas como antes, que me estás ocultando algo». La reacción de Mauricio fue explosiva. Se levantó de la mesa bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «¿Sabes qué, Valeria? Ya estoy harto de tus preguntas. Me mato trabajando para darte una buena vida y tú nada más sabes dudar de mí. Si no confías en tu esposo, ese es tu problema, no el mío». Era la primera vez en 8 años que le gritaba. Valeria se quedó paralizada, viendo a un hombre que ya no reconocía. El Mauricio dulce y comprensivo había desaparecido, reemplazado por alguien agresivo y defensivo. «Mauricio, no me grites. Solo estoy preocupada por ti y por nosotros. No hay nada de qué preocuparse. Y si sigues con esta paranoia, vas a terminar arruinando nuestro matrimonio». Valeria sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «¿Paranoia? Mauricio, soy tu esposa. Tengo derecho a saber qué está pasando contigo. No tienes derecho a interrogarme como si fuera un criminal. Soy un hombre trabajador y honesto, y no merezco esto». Mauricio salió de la casa dando un portazo. Valeria se quedó sola en el comedor, rodeada de los platos a medio terminar y un silencio que le pesaba como una losa. Por primera vez desde que se había casado, se sintió completamente sola y traicionada. Esa noche, Mauricio no regresó a dormir. Envió un mensaje diciendo que se quedaría en casa de su hermano porque necesitaba pensar. Valeria pasó la noche entera despierta, repasando cada detalle de los últimos meses, cada mentira, cada excusa, cada señal que había ignorado. A la mañana siguiente, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Iba a contratar a un investigador privado, o mejor aún, iba a seguir a Mauricio ella misma. El jueves por la tarde, Mauricio regresó como si nada hubiera pasado. Se disculpó por haber reaccionado mal y le trajo flores. Pero Valeria ya había cruzado una línea. Ya no era la esposa confiada que creía ciegamente en las palabras de su marido. «Mi amor, perdóname por haberte gritado. Estoy muy estresado con el trabajo, pero eso no justifica que te haya tratado mal», dijo mientras la abrazaba. Valeria correspondió al abrazo, pero por dentro se estaba preparando para la guerra. «Está bien, Mauricio. Yo también perdóname por ser tan insistente». Pero mientras pronunciaba esas palabras, ya estaba planeando cómo descubrir la verdad. Su intuición le decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre, y por primera vez en meses se sintió con el control de la situación.
El viernes por la noche, Mauricio anunció que tendría otra junta importante el sábado por la tarde. Valeria sonrió y le dijo que era perfecto, porque tenía que trabajar en unos planos, pero en realidad ya tenía todo planeado. El sábado seguiría a su esposo y finalmente descubriría qué estaba ocultando. No sabía que esa decisión la llevaría directamente al motel Las Palmas, donde su mundo perfecto se haría pedazos para siempre. El sábado amaneció nublado en Monterrey, como si el clima quisiera acompañar el estado de ánimo de Valeria. Se despertó temprano, mucho antes que Mauricio, con el estómago revuelto por los nervios. Hoy iba a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre que la estaba consumiendo por dentro. Preparó café y desayuno como todas las mañanas, manteniendo la fachada de normalidad que había perfeccionado durante las últimas semanas. Mauricio bajó cerca de las 9, ya vestido con pantalón de mezclilla y una camisa casual azul marino. Se veía relajado, como si fuera a un encuentro placentero en lugar de a una aburrida junta de trabajo. «Buenos días, mi amor», dijo besándola en la mejilla. El aroma de su loción, para después de afeitar, era más intenso de lo normal, como si se hubiera arreglado especialmente para alguien. «Buenos días. ¿A qué hora es tu junta?», preguntó Valeria mientras servía huevos revueltos en su plato, esforzándose por mantener la voz estable. «A las 3 de la tarde, pero probablemente me extienda hasta las 6 o 7. Ya sabes cómo son estas reuniones con inversionistas nuevos, hay que darles su tiempo». «Perfecto. Yo voy a estar trabajando en los planos del proyecto de carretera nacional. Tengo que entregar la propuesta final el lunes». Mauricio asintió mientras revisaba su teléfono celular. Una sonrisa casi imperceptible cruzó por su rostro al leer algo en la pantalla. Valeria fingió no notarlo, pero cada detalle quedaba grabado en su memoria como evidencia de la traición que estaba a punto de confirmar. Después del desayuno, Mauricio se despidió con un beso en los labios que a Valeria le supo a mentira. Lo vio salir en su BMW negro y esperó exactamente 15 minutos antes de tomar las llaves de su Audi blanco. Había planeado todo meticulosamente. Conocía las rutas que Mauricio solía tomar y sabía cómo seguirlo sin ser detectada. El tráfico de sábado por la tarde en Monterrey era ligero, lo que facilitaba la vigilancia, pero también la hacía más arriesgada. Valeria mantuvo una distancia prudente, cambiando de carril ocasionalmente para no levantar sospechas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Mauricio no se dirigió hacia el centro de la ciudad, donde supuestamente tenía la junta. En lugar de eso, tomó la carretera hacia la zona industrial, un área de Monterrey conocida por sus bodegas, talleres mecánicos y algunos negocios de dudosa reputación. Valeria sintió como si una mano fría le apretara el estómago. No había ninguna razón legítima para que su esposo estuviera en esa zona un sábado por la tarde. El BMW se detuvo en el estacionamiento de un edificio de 2 pisos con un letrero de neón que decía Motel Las Palmas. El lugar se veía gastado y discreto, exactamente el tipo de establecimiento donde la gente va cuando no quiere ser vista. Valeria estacionó su auto detrás de una camioneta pick-up, desde donde podía observar claramente la entrada sin ser detectada. Mauricio salió del auto y caminó hacia la recepción con pasos seguros, como si fuera un lugar conocido para él. Regresó 5 minutos después con una llave en la mano y se dirigió hacia el segundo piso. Valeria tomó su teléfono celular y comenzó a grabar un video, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener la imagen estable. A los 10 minutos, un taxi se detuvo frente al motel. De él bajó una mujer joven, probablemente de unos 29 años, con cabello largo y ondulado, vestida con un vestido rojo que se ajustaba perfectamente a su figura. Era hermosa, de eso no había duda, con el tipo de belleza que llamaba la atención inmediatamente. Caminó directamente hacia las escaleras que llevaban al segundo piso,
como si también conociera perfectamente el lugar. Valeria sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Ver a esa mujer dirigirse hacia donde estaba su esposo confirmaba de manera brutal todas sus sospechas. Ya no había espacio para la duda o la negación. Mauricio la estaba engañando, y lo estaba haciendo de la manera más vulgar y dolorosa posible. Con las lágrimas nublándole la vista, Valeria siguió grabando y tomando fotografías. Necesitaba evidencia irrefutable de lo que estaba presenciando. Cada imagen era una puñalada más profunda en su corazón, pero sabía que las necesitaría después para confrontar las mentiras de Mauricio. La habitación a la que se había dirigido la mujer tenía las cortinas cerradas, pero ocasionalmente se veían sombras moviéndose detrás de ellas. Valeria permaneció en su auto durante 2 horas y media, torturándose con su imaginación sobre lo que estaba ocurriendo ahí adentro. Cada minuto se sentía como una eternidad. Cada segundo alimentaba la rabia y el dolor que crecían en su pecho como un tumor maligno. A las 6 de la tarde, la puerta de la habitación se abrió. Primero salió la mujer, ahora con el cabello despeinado y una sonrisa satisfecha en el rostro. Mauricio apareció detrás de ella, la abrazó por la cintura y le dio un beso apasionado que duró varios segundos. Era el mismo tipo de beso que le daba a Valeria cuando eran novios, lleno de pasión y ternura genuina. Valeria sintió que se le revolvía el estómago. No solo era una traición sexual, sino emocional. La manera en que Mauricio miraba a esa mujer, cómo la tocaba, cómo la besaba, indicaba que no era solo un encuentro casual. Había sentimientos involucrados, lo que hacía todo infinitamente más doloroso. La mujer bajó las escaleras primera y abordó otro taxi que ya la estaba esperando. Mauricio permaneció en el balcón del segundo piso viéndola partir, con una expresión de melancolía en el rostro que Valeria no había visto en meses. Finalmente, él también bajó, entregó la llave en recepción y se dirigió a su auto. Valeria esperó hasta que el BMW desapareció de su vista antes de salir del estacionamiento. Manejó de regreso a casa en piloto automático, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Todo su mundo se había desmoronado en una tarde. El hombre con quien había compartido 8 años de su vida, a quien había amado incondicionalmente, la había traicionado de la manera más vil posible. Cuando llegó a casa, Mauricio aún no había regresado. Valeria se dirigió directamente a su estudio y conectó el teléfono a la computadora para transferir las fotos y videos. Ver las imágenes en una pantalla más grande las hacía aún más reales y dolorosas. Ahí estaba la evidencia irrefutable de la infidelidad de su esposo. Las fotos de él entrando al motel, la mujer dirigiéndose a la habitación, las sombras detrás de las cortinas, el beso de despedida. Imprimió las fotografías más claras y las guardó en una carpeta junto con los estados de cuenta bancarios que había recopilado anteriormente. Cada documento era una pieza del rompecabezas que completaba el retrato de un matrimonio construido sobre mentiras. Mauricio llegó a casa cerca de las 8 de la noche, silbando una canción y con una expresión relajada que Valeria no había visto en meses. Se veía como un hombre satisfecho, como alguien que acababa de pasar una tarde maravillosa. La normalidad con la que actuaba era lo que más la enfurecía. «Hola, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo?», preguntó besándola en la mejilla como si nada hubiera pasado. Valeria sintió que la sangre le hervía en las venas. Mauricio olía a la loción de esa mujer, un aroma floral y dulce que se había impregnado en su ropa. Tenía el cabello ligeramente despeinado y una marca roja en el cuello que obviamente era un chupetón mal disimulado. «Muy bien», respondió con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso para ella misma. «¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu junta?» «Excelente. Los inversionistas están muy interesados en el proyecto. Creo que vamos a cerrar un trato muy bueno la próxima semana». Valeria asintió lentamente. «¿En qué restaurante cenaron?».
Mauricio vaciló por una fracción de segundo. En el San Ángel Inn. Ya sabes que es donde siempre llevo a los clientes importantes. Qué interesante, porque llamé al San Ángel Inn hace una hora para hacer una reservación y me dijeron que estaban cerrados por remodelación desde el jueves. El color se desvaneció del rostro de Mauricio. Ah, sí tienes razón. Me confundí. Fue en otro lugar, en el Lingoto, creo. Valeria sonrió fríamente. Ya basta, Mauricio. Ya basta de mentiras. ¿De qué hablas? Valeria se dirigió a su estudio y regresó con la carpeta que contenía todas las evidencias. La dejó caer sobre la mesa de centro con un golpe seco que resonó por toda la sala. Habló de esto, dijo mientras sacaba las fotografías una por una. Esta eres tú, entrando al motel Las Palmas. Esta es la mujer con la que te acostaste. Esta es la factura del hotel donde has estado llevándola durante meses. Estos son los gastos en joyería que nunca me diste a mí. Mauricio tomó las fotografías con manos temblorosas. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, miedo, vergüenza y finalmente ira. ¿Me seguiste? ¿En serio me seguiste como si fuera un criminal? Gritó, arrojando las fotos de vuelta a la mesa. Porque eres un criminal, eres un mentiroso y un traidor. Valeria, estás loca, estás completamente paranoica. Estas fotos no prueban nada. ¿No prueban nada? Mauricio, te estoy viendo besar a otra mujer. La reacción de Mauricio fue explosiva. Se levantó del sillón y comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Sabes qué? Sí, me acosté con ella. Contenta. ¿Era eso lo que querías escuchar? Valeria sintió como si le hubieran dado una bofetada. Aunque ya lo sabía, escucharlo de sus labios era devastador. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste destruir nuestro matrimonio? ¿Nuestro matrimonio? ¡Ja! Nuestro matrimonio murió hace años, Valeria. Tú siempre trabajando, siempre cansada, siempre con alguna excusa para no ser una verdadera esposa. ¿Una verdadera esposa? ¿Qué significa eso? Significa que Rebeca me da lo que tú ya no me das. Pasión, emoción, ganas de vivir. Contigo todo es rutina, trabajo y responsabilidades. Con ella me siento vivo de nuevo. Valeria sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo la había traicionado físicamente, sino que estaba justificando su adulterio, culpándola a ella. Así que su nombre es Rebeca, dijo con una voz peligrosamente tranquila. ¿Hace cuánto tiempo? 6 meses, respondió Mauricio desafiante. Y no me arrepiento de nada. 6 meses. ¿Llevas 6 meses mintiéndome en la cara todos los días? Te mentí porque sabía que ibas a reaccionar exactamente así. Histérica, dramática, haciendo el papel de víctima. Valeria se levantó lentamente del sillón. Su voz cuando habló era tan fría que incluso Mauricio retrocedió un paso. Vete de mi casa, ahora mismo. ¿Tu casa? Es nuestra casa, Valeria. Está a mi nombre también. Vete ahora mismo o llamo a la policía y les muestro estas fotos. Estoy segura de que a tus clientes y socios les va a encantar ver cómo manejas tu vida personal. Mauricio la miró con odio puro. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una oportunidad de irte con dignidad. Pero si prefieres que esto se vuelva un escándalo público, por mí está perfecto. Mauricio recogió las llaves de su auto de la mesa. Esto no se va a quedar así, Valeria. Vas a arrepentirte de haberte metido en mis asuntos. Ya me arrepiento, Mauricio. Me arrepiento de haber perdido 8 años de mi vida contigo. Mauricio salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Valeria se quedó sola en la sala, rodeada de las fotografías esparcidas que documentaban la destrucción de su matrimonio. Por primera vez en horas, el silencio era absoluto. Se dejó caer en el sillón y finalmente permitió que el dolor la golpeara con toda su fuerza. Lloró como no había llorado desde la muerte de su abuela, con sollozos que le salían desde el alma. Lloró por los 8 años perdidos, por la confianza traicionada, por el futuro que había planeado y que ya no existía.
Cuando ya no le quedaron más lágrimas, Valeria tomó su teléfono y marcó el número de sus padres. Necesitaba refugio, comprensión y consejo. Necesitaba recordar que todavía había gente en el mundo que la amaba de verdad. «Mamá, soy yo», dijo cuando Catalina contestó el teléfono. «¿Puedo ir a pasar la noche con ustedes?» Mauricio y yo terminamos. No necesitó decir más. Media hora después estaba tocando la puerta de la casa donde había crecido, cargando una maleta con ropa para varios días y el corazón roto en 1000 pedazos. Don Emilio abrió la puerta y inmediatamente supo que algo terrible había pasado. Sin preguntar nada, abrazó a su hija y la llevó adentro, donde Catalina ya tenía preparado té de manzanilla y el sofá arreglado con cobijas. Valeria les contó todo, mostrándoles las fotografías y los estados de cuenta. Vio cómo la expresión de su padre se endurecía progresivamente hasta convertirse en una máscara de furia controlada. «Ese desgraciado va a pagar por lo que te hizo, mija», dijo don Emilio apretando los puños. «Nadie, absolutamente nadie, lastima a mi hija y se sale con la suya. Papá, solo quiero el divorcio. No quiero venganza. El divorcio es lo mínimo, Valeria. Pero ese hombre te ha humillado y te ha mentido durante meses. Merece que se sepa la clase de persona que es». Catalina, más práctica, se enfocó en los aspectos legales. «Mija, mañana mismo vamos con el abogado. Necesitas proteger tus bienes y asegurarte de que él no pueda lastimarte más». Valeria asintió, sintiéndose como una niña pequeña que necesitaba que sus padres la protegieran del mundo cruel. Esa noche durmió en su antigua habitación, rodeada de los recuerdos de una época más simple, cuando creía en los finales felices y en el amor verdadero. Pero el lunes por la mañana se despertó con una determinación nueva. Ya había llorado suficiente. Ahora era tiempo de actuar, de recuperar su dignidad y de asegurarse de que Mauricio enfrentara las consecuencias de sus acciones. El descubrimiento había sido doloroso, pero también liberador. Por fin conocía la verdad, y la verdad, aunque doliera, le daba el poder de tomar las decisiones correctas para su futuro. Sin embargo, lo que no sabía era que esta confrontación era solo el comienzo. La verdad que había descubierto, aunque devastadora, era apenas la superficie de un engaño mucho más profundo y peligroso del que podía imaginar. El lunes por la mañana, Valeria despertó en casa de sus padres con una resolución férrea que no había sentido en meses. Ya había llorado suficiente, ya había sido víctima suficiente tiempo. Necesitaba respuestas, necesitaba cerrar ese capítulo doloroso de su vida de una vez por todas. No podía seguir adelante sin confrontar directamente a la mujer que había destruido su matrimonio. Después de desayunar con sus padres, quienes insistieron en acompañarla al abogado por la tarde, Valeria tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Regresaría al motel Las Palmas. Esta vez no sería para espiar como una esposa traicionada, sino para enfrentar la situación de frente. Necesitaba hablar con Rebeca, necesitaba entender qué había visto Mauricio en ella, que no había encontrado en 8 años de matrimonio. Se vistió con un traje sastre negro que le daba una apariencia seria y profesional. Quería que esa mujer supiera que no estaba tratando con una esposa ingenua y vulnerable, sino con una arquitecta exitosa que no se iba a quedar callada ante semejante humillación. Se puso sus aretes de perlas, los que Mauricio le había regalado en su primer aniversario, como una armadura emocional que la protegiera de lo que estaba a punto de enfrentar. El trayecto hacia la zona industrial le tomó 40 minutos en el tráfico matutino de Monterrey. Durante todo el camino, ensayó mentalmente lo que le diría a Rebeca. No quería gritarle ni hacer un escándalo, pero tampoco iba a permitir que esa mujer siguiera destruyendo matrimonios ajenos sin consecuencias. Tenía derecho a saber por qué había elegido meterse con un hombre casado, qué le había prometido Mauricio,
cuánto sabía sobre la vida que él tenía con su esposa. El motel Las Palmas se veía aún más sórdido de día de lo que había parecido el sábado por la tarde. La pintura azul de las paredes estaba descarapelada, el estacionamiento tenía baches llenos de agua sucia y el letrero de neón tenía varias letras fundidas. Era el tipo de lugar que existía exclusivamente para encuentros clandestinos, donde la gente iba cuando no quería ser vista. Que Mauricio hubiera elegido ese lugar para sus citas era una humillación adicional que Valeria no podía pasar por alto. Se estacionó en el mismo lugar desde donde había espiado el sábado y caminó hacia la recepción con pasos firmes. El recepcionista, un hombre mayor con bigote gris y expresión aburrida, la miró con curiosidad cuando entró. Claramente no era el tipo de clientela habitual del lugar. «Buenos días», dijo Valeria con voz clara. «¿Podría decirme en qué habitación se hospeda Rebeca Luján?» El hombre la miró con desconfianza. «No puedo dar información sobre nuestros huéspedes, señora. Es política del establecimiento». Valeria sacó un billete de 500 pesos de su cartera y lo puso sobre el mostrador. «Es muy importante que hable con ella. Es un asunto familiar urgente». El recepcionista miró el billete y luego a Valeria. Después de unos segundos de vacilación, tomó el dinero y consultó una libreta desorganizada. «Habitación 12, segundo piso. Pero si pregunta, yo no le dije nada». Valeria subió las escaleras metálicas que conducían al segundo piso, sintiendo cómo el corazón se le aceleraba con cada paso. Ya no había vuelta atrás. En unos minutos estaría cara a cara con la mujer que había sido capaz de seducir a su esposo. La mujer que había recibido los regalos y las atenciones que por derecho le correspondían a ella. La habitación 12 tenía una puerta de madera pintada de azul marino, con el número escrito en letras doradas que se estaban despegando. Valeria respiró profundamente y tocó la puerta con 3 golpes firmes. Escuchó movimiento adentro, pasos acercándose y luego el sonido de la cerradura al abrirse. Pero cuando la puerta se abrió, quien apareció no era Rebeca Luján. Era un hombre de aproximadamente 40 años, alto, moreno, vestido con jeans y una camisa de botones. Tenía una expresión alerta y unos ojos que inmediatamente evaluaron a Valeria de pies a cabeza. «¿Señora Cordero?», preguntó el hombre con voz grave. Valeria se quedó paralizada. ¿Cómo sabía su apellido de casada? ¿Quién era este hombre y qué hacía en la habitación donde se suponía que estaba la amante de su esposo? «Sí, soy yo. ¿Quién es usted y cómo sabe mi nombre?» «Entre, por favor, señora. Necesitamos hablar urgentemente». El hombre se hizo a un lado para dejarla pasar. Valeria dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más que la precaución. Entró a la habitación, que estaba limpia pero modestamente amueblada, con una cama doble, un escritorio pequeño y una televisión antigua. Lo que más le llamó la atención fueron las carpetas, fotografías y documentos esparcidos sobre el escritorio. «Siéntese, por favor», dijo el hombre señalando una silla. «Mi nombre es Detective Ricardo Salinas. Trabajo para la Fiscalía General del Estado de Nuevo León». Valeria sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Detective? ¿Fiscalía? ¿Qué tenía que ver todo eso con la infidelidad de Mauricio? No entiendo. ¿Qué hace usted aquí? ¿Dónde está Rebeca Luján?» «Rebeca está bien. Está en un lugar seguro. Pero, señora Cordero, necesito que se prepare para lo que le voy a decir, porque va a cambiar completamente todo lo que creía saber sobre su esposo». El detective tomó una de las carpetas del escritorio y se la entregó a Valeria. En la portada había una fotografía de Mauricio y las palabras «Investigación Federal, lavado de dinero y crimen organizado», escritas en letras rojas. Valeria abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro había fotografías de Mauricio con hombres que no reconocía, documentos bancarios, transcripciones de conversaciones telefónicas y reportes de seguimiento. Todo parecía sacado de una película de crimen, no de la vida real.
Su esposo, Mauricio Cordero Santillán, ha estado bajo investigación federal durante los últimos 8 meses, explicó el detective. Lo que usted creyó que era una infidelidad, en realidad, era trabajo encubierto. Rebeca Luján es agente federal especializada en infiltración. ¿Agente federal? Valeria sentía como si estuviera en un sueño, como si las palabras del detective no pudieran ser reales. El negocio de autopartes de su esposo es una fachada, señora Cordero. En realidad, está lavando dinero para una organización criminal que opera desde Tamaulipas. Las supuestas juntas de trabajo eran reuniones con narcotraficantes y lavadores de dinero. Los viajes a otras ciudades eran para coordinar operaciones ilegales. Valeria revisó las fotografías una por una. Ahí estaba Mauricio intercambiando maletines con hombres de aspecto amenazante, entrando a bodegas en ubicaciones que no reconocía, hablando por teléfono con expresión seria. No se parecía en nada al hombre dulce y trabajador que había conocido. Pero yo revisé sus cuentas bancarias. Todo parecía normal, dijo Valeria con voz débil. Esas son solo las cuentas que él quería que usted viera, respondió el detective. Tenemos evidencia de al menos 12 cuentas diferentes en bancos de México y Estados Unidos. En los últimos 2 años, su esposo ha manejado más de 50 millones de pesos en operaciones ilegales. La cifra era tan astronómica que Valeria no podía procesarla. 50 millones de pesos. Mientras ella se preocupaba por los gastos de la casa y celebraba cada nuevo proyecto de arquitectura, su esposo estaba manejando fortunas criminales. ¿Y Rebeca? ¿Cuál era exactamente su papel? El detective sacó otra carpeta con fotografías de Rebeca en diferentes situaciones. Rebeca se infiltró en la organización hace 6 meses, haciéndose pasar por una mujer interesada en Mauricio. Su trabajo era ganar su confianza, conseguir información sobre las operaciones y documentar evidencias para el caso federal. Valeria vio las fotografías que había tomado el sábado anterior bajo una luz completamente nueva. Los besos, los abrazos, la aparente intimidad entre Mauricio y Rebeca, todo había sido una actuación profesional. Una actuación tan convincente que había engañado incluso a una esposa celosa. Señora Cordero, necesito que entienda la gravedad de la situación, continuó el detective con tono serio. Su esposo está involucrado con gente muy peligrosa. Narcotraficantes, sicarios, gente que mata sin pensarlo 2 veces. El operativo para arrestarlo está programado para mañana por la mañana. ¿Arrestarlo? ¿Mañana? Sí, pero hay algo más. Sus socios criminales sospechan que alguien los está traicionando. Anoche interceptamos una conversación donde mencionaban a la familia de Mauricio como posibles objetivos si él habla con las autoridades. Valeria sintió como si le hubieran echado agua helada encima. ¿Estás diciendo que mi familia está en peligro? ¿Usted, sus padres, cualquiera cercano a Mauricio podría ser un objetivo? Estos hombres no se andan con contemplaciones, señora. Por eso necesitamos que coopere con nosotros. ¿Cooperar cómo? Necesitamos que actúe normal hasta mañana. Que no le diga a Mauricio que sabe la verdad. Que no haga nada que pueda alertarlo o a sus socios. Después del arresto, entrarán en un programa de protección hasta que el juicio termine. Valeria se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña habitación. Todo su mundo se había volteado de cabeza en unos minutos. No solo había descubierto que su esposo era un criminal, sino que su vida y la de su familia estaban en peligro. ¿Por cuánto tiempo he estado viviendo con un delincuente sin saberlo?, preguntó con voz quebrada. Según nuestras investigaciones, Mauricio se involucró con esta organización hace aproximadamente 3 años. Al principio, probablemente fueron operaciones pequeñas, pero fue escalando hasta convertirse en uno de sus principales lavadores en el noreste del país. 3 años. Durante 3 años, Valeria había compartido la cama, la mesa y su vida con un criminal peligroso. Había confiado en él, lo había amado.
Había planeado un futuro con alguien que vivía una doble vida que ella jamás había sospechado. Señora Cordero, sé que esto es mucho que procesar, pero necesito que me diga si va a cooperar con nosotros. Su seguridad y la de su familia dependen de ello. Antes de que Valeria pudiera responder, escucharon el sonido de un auto estacionándose en el parking. El detective se acercó a la ventana y apartó ligeramente la cortina para mirar hacia afuera. Su expresión cambió inmediatamente. «Es Mauricio», dijo en voz baja pero urgente. «Está aquí». Valeria sintió que el pánico se apoderaba de ella. ¿Qué hacía Mauricio en el motel un lunes por la mañana? Había descubierto que ella estaba investigando. Sabía que estaba hablando con las autoridades. «Señora, necesito que mantenga la calma», susurró el detective mientras sacaba una pistola de una funda bajo su camisa. «Voy a abrir la puerta, y usted va a actuar como si fuera una coincidencia que esté aquí. No mencione nada de lo que acabamos de hablar». Los pasos de Mauricio se escucharon subiendo las escaleras metálicas. Valeria sintió que las piernas le temblaban, pero trató de mantener la compostura. El detective guardó rápidamente todos los documentos en una maleta y se posicionó al lado de la puerta. Cuando Mauricio tocó la puerta, Valeria la abrió con una sonrisa temblorosa. La expresión de sorpresa y luego de alarma en el rostro de su esposo confirmó que definitivamente no esperaba encontrarla ahí. «Valeria, ¿qué haces aquí?», preguntó Mauricio mirando por encima del hombro de ella hacia el interior de la habitación. «Vine a buscar a tu amante, Mauricio. Quería hablar con ella cara a cara». Los ojos de Mauricio se movieron rápidamente, evaluando la situación. Cuando vio al detective, su expresión cambió completamente. Ya no era el hombre nervioso que había sido descubierto en una infidelidad, sino alguien calculando opciones de escape. «¿Quién es él?», preguntó Mauricio con voz peligrosamente tranquila. «Detective Ricardo Salinas, Fiscalía General del Estado», dijo el detective mostrando su placa. «Mauricio Cordero Santillán, está usted arrestado por lavado de dinero, asociación delictuosa y vínculos con el crimen organizado». Mauricio retrocedió un paso, pero no corrió. En lugar de eso, sonrió con una expresión que Valeria nunca había visto antes. Era una sonrisa fría, calculadora, completamente desprovista de la calidez que había conocido durante 8 años. «Valeria, mi querida esposa», dijo con voz suave pero amenazante, «¿tienes idea de lo que acabas de hacer?». El detective se adelantó, manteniendo la mano cerca de su arma. «Señor Cordero, tiene derecho a guardar silencio». Mauricio lo interrumpió con una risa que hizo que a Valeria se le erizara la piel. «¿Sabes qué, detective? Tienes razón. Tengo derecho a guardar silencio, pero también tengo derecho a hacer una llamada telefónica». Sacó su celular lentamente, manteniendo las manos visibles. El detective permitió la acción, pero se tensó visiblemente. «Hola, soy yo», dijo Mauricio al teléfono. «Sí, tenemos un problema. Mi esposa y un detective están aquí». «Sí, en el lugar de siempre. ¿Cuánto tiempo necesitas?». «Perfecto». Colgó el teléfono y miró directamente a Valeria. «En 5 minutos van a llegar unos amigos míos y te aseguro que no van a estar tan educados como el detective aquí presente». Valeria sintió que el terror se apoderaba completamente de ella. ¿Acababa de llamar a los criminales? ¿Estaban a punto de llegar sicarios al motel? «Señor Cordero, esa llamada acaba de agregar más cargos a su expediente», dijo el detective, manteniendo la calma exterior pero claramente preocupado. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Valeria?», continuó Mauricio, ignorando al detective, «que durante todos estos años tú fuiste la coartada perfecta, la esposa arquitecta exitosa, respetable, que jamás sospecharía nada. Gracias a ti, nadie dudó jamás de mi reputación». Valeria sintió náuseas. No solo había sido engañada, sino que había sido utilizada como una fachada para las actividades criminales de Mauricio. «Señora Cordero, necesitamos irnos ahora mismo», dijo el detective tomándola del brazo. «Mi equipo de apoyo viene en camino, pero no podemos esperar a que lleguen los refuerzos de él».
pero mientras se dirigían hacia la puerta, escucharon el sonido de varios autos llegando al estacionamiento. Por la ventana pudieron ver 3 vehículos negros con vidrios polarizados. Hombres armados comenzaron a salir de ellos. «Ya es demasiado tarde», dijo Mauricio con satisfacción. «Mis amigos no son muy pacientes con los soplones». El detective habló rápidamente por su radio pidiendo refuerzos urgentes, pero Valeria sabía que tardarían en llegar. Estaba atrapada en una habitación de motel con un esposo que resultó ser un criminal peligroso, un detective que probablemente no podría protegerla, y sicarios armados subiendo las escaleras. En ese momento, Valeria tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Podía quedarse paralizada por el miedo o podía pelear por su supervivencia. Miró a Mauricio, el hombre que había amado durante 8 años, que ahora la miraba como si fuera un obstáculo que eliminar, y algo se endureció en su interior. «Mauricio», dijo con voz firme que la sorprendió incluso a ella misma. «Durante 8 años pensé que te conocía, pero ahora veo que el hombre del que me enamoré nunca existió». Los pasos se escuchaban cada vez más cerca en las escaleras. El detective verificó su arma y se posicionó estratégicamente en la habitación. «Pero hay algo que sí existe», continuó Valeria, mirando directamente a los ojos del hombre que había sido su esposo. «Mi dignidad, mi fuerza y mi determinación de sobrevivir a esto. No voy a dejar que tú o tus amigos criminales me intimiden». Mauricio la miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Quizás por primera vez en años estaba viendo a la verdadera Valeria, no a la esposa sumisa que había creído conocer. Los golpes en la puerta comenzaron, violentos e insistentes. El detective hizo una seña a Valeria para que se pusiera detrás de la cama, mientras él se preparaba para lo que estaba a punto de suceder. En esos momentos finales, antes de que la puerta se abriera, Valeria supo que sin importar lo que pasara después, ya no era la misma mujer que había entrado a esa habitación. Ya no era la esposa ingenua que había vivido en una mentira durante años. Era una sobreviviente y haría lo que fuera necesario para protegerse a sí misma y a su familia. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, pero aún estaban demasiado lejos. La puerta de la habitación explotó hacia adentro y la verdadera prueba de supervivencia de Valeria estaba a punto de comenzar. La historia de Valeria nos enseña una lección fundamental sobre la fuerza que todos llevamos dentro, aun cuando creemos que nuestro mundo se está desmoronando. A veces, lo que percibimos como la traición más dolorosa puede ser en realidad el despertar que necesitábamos para descubrir quiénes somos realmente. Valeria comenzó esta historia como una mujer que había construido su identidad alrededor de un matrimonio que creía perfecto, confiando ciegamente en un hombre que resultó ser una completa mentira. Durante 8 años, Valeria vivió en una burbuja de comodidad y falsa seguridad, ignorando las señales que su intuición le enviaba. Cuando finalmente decidió buscar la verdad, no solo descubrió una infidelidad, sino algo mucho más devastador. Había estado casada con un criminal peligroso que la había utilizado como fachada para sus actividades ilegales. Pero en lugar de quebrarse completamente, encontró en sí misma una fortaleza que no sabía que poseía. La verdadera transformación de Valeria no ocurrió cuando descubrió las mentiras de Mauricio, sino cuando tomó la decisión de no ser víctima de las circunstancias. En esa habitación de motel, enfrentando peligros que jamás había imaginado, se dio cuenta de que la mujer sumisa y confiada que había sido durante años no era su verdadera esencia. Era una máscara que había usado para complacer a otros, para mantener una paz falsa, para evitar confrontaciones incómodas. La vida nos presenta momentos donde debemos elegir entre permanecer en la comodidad de lo conocido, aunque sea una mentira, o enfrentar verdades dolorosas que nos permitan crecer. Valeria eligió la verdad.
sin importar lo brutal que fuera. Esa elección la transformó de una mujer que dependía emocionalmente de su esposo en una superviviente capaz de enfrentar criminales armados sin perder su dignidad. Todos tenemos en nuestro interior esa fuerza que Valeria descubrió, esa capacidad de reinventarnos cuando las circunstancias nos obligan a hacerlo, esa valentía para decir no más cuando hemos sido lastimados o traicionados. Esa sabiduría para reconocer que a veces perder lo que creíamos que era nuestro mundo perfecto es en realidad el primer paso hacia encontrar nuestra verdadera fortaleza. La historia también nos recuerda que no siempre las cosas son lo que parecen. Durante meses, Valeria creyó que estaba enfrentando una simple infidelidad, cuando en realidad estaba descubriendo una red de criminalidad que ponía en peligro su vida y la de su familia. Esto nos enseña la importancia de confiar en nuestra intuición, de investigar cuando algo no se siente correcto y de no conformarnos con explicaciones superficiales cuando nuestro instinto nos dice que hay algo más profundo. Valeria nos demuestra que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las tormentas de la vida, sino en aprender a navegar a través de ellas sin perder nuestra esencia. Al final, ella no era la misma mujer que había entrado a esa habitación de motel. Era más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Había descubierto que no necesitaba la validación de un hombre mentiroso para tener valor como persona. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.